Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo por acá. ¿Usted cómo lo trata la mañana? Me trata espectacularmente bien, espectacular. Me alegro mucho, qué bien que lo traten Para así. redundancia. ¿Está a punto de llover o no usted que vino vagando por las calles? Está igual que estos días, está como nublado, medio como que, sí, raro, inestable. Inestable, me Y sí, gusta la porque definición. antes de ayer estaba así. Sí. Ayer, día soleado. Ayer hizo día soleado, ¿no? Sí. No, el lunes. El lunes. Fue la falsa primavera. Bueno, y en estos 2 días. Bueno, Ay, Ahí, raro. pincho, rarungui. Bueno, muy bien. Comienza entonces la columna de Pochoclitos. Bueno, vamos a hablar de la Odisea año 2026, porque convengamos que ya hay otros films de la Odisea. Otras adaptaciones. Exactamente, otras adaptaciones. Y como dice la palabra, y mucha gente no lo ve como un contrato, tiene una palabra pequeña o unas frases pequeñas, siempre hay que leer el contrato, lo que dice. Y la letra chica. Exactamente. Y lo que dice este contrato, que es una adaptación. Por lo cual, si es una adaptación, es un punto de vista. Por lo cual, si es un punto de vista, es una mirada del director hablando cinematográficamente. bueno. Dicho esto, dejándolo en la cláusula bastante amplia y grande, y haberlo dicho antes, vamos a hablar de la adaptación de la Odisea año 2026 de Christopher Nolan, director de grandes películas como Oppenheimer, ganador ya, esa película ganó varios Oscars. El Oscar incluso de la mejor película. Exactamente. Tenemos también otra película. Memento, El Caballero de la Noche. The Dark Knight Rise. Bueno, tranquilo. Tenet. También. Tenet, El Origen. El Origen. Bien. Y tenemos otra famosísima. Entre cuales hay varias, muchas. Antes de Oppenheimer existió. Y antes de Tenet existió. El Gran Truco también. El Gran Truco, Interstellar. Interestelar también, muy buena. Sí. Así que bueno, él convengamos que es un director que tiene musas. Ujú. Por ejemplo, Anne Hathaway, que Sí. actúa en Odisea, actúa en Exactamente. Interstellar, actúa en otras películas seguramente. Tenemos a Matt Damon, tenemos que hace de... Matt Damon hace en esta película de Sí, Odiseo o muy Ulises. bien, Ulises. Bueno, esta película es... para el que no conozca la Odisea, el libro, la historia es Odiseo. Tremendo, ¿eh? Te estás salvando. Bien. La Odisea es la historia de Odiseo, que va en un viaje a atacar Troya. Ujú. Y en este ataque, que lo resuelve con éxito, hay una maldición. Esta maldición por atacar a Troya invade a Odiseo y a sus hombres en la vuelta a casa, porque estuvieron mucho tiempo. Convengamos que el ataque a Troya no se hizo de un día para otro, No, por supuesto. sino como que el famoso caballo de Troya, el que todo el mundo conoce, fue una estrategia para entrar en Troya. Ujú. Bueno, ¿qué pasa acá? Atacan, la misión es cumplida, misión exitosa, tienen que volver a casa, y en el volver a casa hay una maldición que se le da a estos hombres por atacar esta ciudad. Y otros 10 años aproximadamente, 20 años aproximadamente, quedan varados en el mar, y van de una isla a otra y van perdiendo hombres. Ujú. Eso lo sabe todo el mundo, no es ninguna spoiler que leyó la Odisea. Es algo, ¿vos lo leíste a la Odisea? Yo lo leí, pero no todo el mundo lo leyó. Pero eso ya es como spoiler que yo Titanic. Tenés que ya haber leído la Odisea. Entonces no es algo que no se sabe. Bueno, Si quiere le hago un contexto histórico. dígalo. Porque para que tengan en cuenta aquellos que no han leído la Odisea es un poema épico de 24 cantos que son atribuidos a Homero. No Sí. se sabe si Homero existió o no, Y si era ciego, no. aparte, pero no se sabe si existió o no Homero como poeta, pero creen que son diferentes escritores. En ese momento no existía la palabra escritor, pero sí autores que se combinaron para justamente hacer la figura homérica. Esos cantos eran repetidos oralmente y de forma de memoria por los aedos o los rapsodas, por eso se llaman 24 cantos o rapsodias. La Odisea está situada entre el siglo VIII y siglo VII antes de Cristo.
y situado geográficamente en la Grecia antigua, la Asia Menor y la actual Turquía. Y es posterior a la Ilíada. La Ilíada sería el poema anterior que retoma o aborda la guerra de Troya, o parte de la guerra de Troya. Y la Odisea es justamente el retorno de este gran guerrero, que es Odiseo o Ulises, a Ítaca, donde era oriundo, que era el rey de Ítaca. Eso sería el contexto histórico de la Odisea. ¿Por qué dije que era ciego? Porque es importante, porque también se dice que si existió Homero, es parte de un imaginario de él, porque él nunca vio nada. Claro. Entonces se dice que también podría haber sido como parte de su imaginación. Otro dato importante, que esta obra se escribió hace 3 milenios atrás, aproximadamente, como dijo el señor Juan, pero sobre todo es utilizada en grandes obras del cine. ¿Por qué? Porque relata el camino del héroe. Uh-huh. Y el camino del héroe es un relato que lo utilizan todos. Es como una persona se desarrolla desde cómo se desarrolla heroicamente en diferentes pasos. Bueno, dicho todo esto, vamos a la mirada cinematográfica de lo que nos trajo acá. Bien. Me parece que en cuanto a la mirada que tiene Nolan, es algo indiscutible. La sala llena, gente que lo considera uno de los mejores directores del cine de la época, exactamente. Pero hay algo que yo vengo como estudiando de la cinematografía de Nolan, y que tiene que ver, hay una relación entre sus películas. Sus películas, muchas, hablan de lo que es la moral, Uh-huh. ¿no? Justamente en esta película lo que trata de la moral es justamente la destrucción de Troya, que moralmente, como queda, No sé a dónde vas. a dónde va el personaje principal, Sí. Matt Damon. Sí. Hay en la película hay flashbacks Sí. de la actualidad en la película y flashbacks con lo que sucedió en Troya por la guerra que ha acontecido. Exactamente. Y bueno, Nolan lo que siempre relata es lo que es la moral del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia a diosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo que Nolan te quiere hacer saber es que en realidad no son diosas. Si no, uno lo puede interpretar. Hay una segunda interpretación, que es la siguiente. Es que no son diosas, sino es la misma conciencia de Ulises, Uh-huh. que por haber atacado a Troya. En la película vemos a Atenea, que en realidad no parece Atenea, no lo voy a decir, pero bueno, habla muchas cuestiones esta de haber atacado a Troya, que es un peso muy grande que tiene Ulises. Sin hacer spoiler, Atenea aparece en gran parte de la película. Recordemos que dura 3 horas la película, pero Sí. por la Una eternidad. el gran atractivo y la atracción que generan en los espectadores, no parece, la verdad que se disfruta las 3 horas sentado allí frente a la película en el cine. Atenea aparece en varias ocasiones, uno entiende que es como una entelequia que aparece. O bueno, no sabemos bien qué sucede Claro. con ese vínculo en particular, pero es muy importante para la historia. Y bueno, como lo vemos también, por ejemplo, en Oppenheimer, esta cuestión de la moral, de lo ético, Uh-huh. lo vemos que si bien ya todo el mundo tiene una opinión de Oppenheimer, Oppenheimer fue uno de los creadores de la fórmula de la bomba atómica, Sí. de la fórmula, ¿no? El Oppenheimer crea la fórmula junto con Einstein lo empieza y Oppenheimer lo termina. Pero durante la película Oppenheimer, que ya también podía dar un tranquilo spoiler, porque esa película hace como 4 años ya se dio. A ver, muchachos, 4 años, hay que verla, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? También no, chicos, no voy a decir nada de Titanic porque es spoiler, nada. No haga una comparación de una película hace 4 años con una que se estrenó ayer. Bueno, entonces en Oppenheimer se pone también en esta cuestión de la moral. En Interstellar también se pone en juego la moral. Y si vamos a agarrar otra película no se me fue el nombre, la que actúa DiCaprio, El origen. El origen. Inception es entrar en la mente de un criminal para, bueno, Uh-huh. todo el tiempo Nolan juega con... Muy moralista él. Sí. Sí, pero no es que él te dice yo soy bueno, no, sino te muestra, es decir, bueno, Oppenheimer era un hijo de su madre,
pero lo que está alrededor de él es peor. ¿Se entiende? Es el hombre dentro de un círculo vicioso de malos hechos, de gente que es peor que el otro, incluso en la Odisea también. En la Odisea no es que vos ves, por ejemplo, personaje principal haciendo cosas malas, sino que tener alrededor todo un entorno donde hay guerra, donde hay persecución, donde hay violaciones. Entonces, él siempre indaga en sus películas todo el tema de la moral y el hombre. Lo podemos ver. Yo, justamente con Dai fuimos a verla. Dai se le pasó volando, pero cuando dijo 3 horas, es que es una película que es llevadera. Entonces uno te tiene que preocupar. Estoy un poquito preocupada. No, pero es una película que tenés que ver en el cine. Y sí. La podés ver en HBO Max, la podés ver en Netflix. ¿Está disponible en 3D o solo en 2D en el cine? Yo no recomiendo 3D. Bueno, ok, perfecto. No está disponible en 3D, solamente en 2D. Bien. Pero no recomiendo en 3D, porque es una película que está hecha con un formato justamente para 2D, pero es un formato IMAX, se le dice, en donde tenemos diferentes tamaños de pantalla. El más extenso es IMAX, donde podés ver unos márgenes un poquito más grandes que otros. Ah, mira vos. Pero sí, en Villa Mariano está eso. En Villa Mariano está, pero lo que tiene esta película de bueno en sí, que el formato clásico, el que nosotros vemos en Subcinema, le saca muy poco el IMAX. Porque hay dos tipos de IMAX. Tenés el cine clásico, la pantalla clásica, después tenés IMAX y después tenés el que hizo Nolan, que es un IMAX incluso más. Ampliado. Más. Bien, Sí. perfecto. Ok, hay que verla en el cine entonces. A ver, detrás de esta película hubo muchas cuestiones que tienen que ver con que se culpaba a Nolan de ser una persona demasiado inclusiva, incluso una inclusión forzada. ¿Por qué? Porque hay personajes, primero, hay 3 personajes o 3 actores actrices, en este caso, que están en la película, que son de tez negra, y si vos te pones a ver literalmente, te quieres hacer bien puntualmente representar a los personajes por su tez, no tendría que haber negro, supuestamente. Es lo que se dice. Sí, se dice eso. Es lo que se dice. Pero Nolan contrata a Lupita Nyong'o, que hace de Elena. Que dicen, esta no es Elena. Por eso la noticia que yo daba la semana pasada de que había gran preocupación en Grecia de que hubiera un rechazo porque los griegos son literalmente literales. Bueno. Para no decir otra palabra. Entonces, ¿qué pasó? No afecta en nada el personaje de Lupita en el desarrollo de la película, porque va por otro lado la película. Incluso no me acuerdo el nombre de la actriz trans. Es el actor trans Elliot Page, que hace de Sinon, que hace también un personaje muy importante también en la ¿Viste trama. Juno? Bueno, es famosísima por... Sí, es la actriz principal de Juno. Sí. Fue muy conocida varios años atrás, una película indie. Bueno, Umbrella Academy actúa esta actriz. Este actor. Entonces, ¿qué pasó? No son personajes que inciden en la película, por lo cual no es que la cagó Nolan. Y aparte Nolan, perdón la palabra, la fregó Nolan. La fregó. Vamos a hablar latinoamericanamente. Aparte, dentro de todo, Nolan nunca se caracteriza por hacer inclusión forzada en sus películas. Como digamos que no es la vaina de él ir por esos lados. Entonces, ¿es una película que es una de las mejores de Nolan? Yo no la catalogo, pero sí una de las que están mejor filmadas por Nolan. A mí me pareció, por Interstellar, me pareció una historia mucho más apasionante que esta. Ajá. Y cómo estaba desarrollada, el final, el origen incluso es mucho más original. Dunkerque, claro. Dunkerque también, que habla sobre la invasión, es una de las invasiones de Estados Unidos en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene cuestiones que están bastante buenas y no es una persona que no sabes con qué te va a salir mañana. ¿Por qué? Pero en el buen sentido.
No, quizá mañana te hace una película de Batman, quizá mañana te hace una película de Troya, pero siempre sigue un hilo que es la moral. Por ejemplo, en Batman, que una trilogía que él hizo, hizo un Batman mucho más humano, un Batman mucho más maduro. Si bien es una película en un contexto de superhéroes, vos ves las tres películas, y la que es la segunda, en donde actúa el famosísimo Joker, incluso el personaje del Joker no elige ser un delincuente porque sí, sino le planteas cosas éticas a Batman. Como por ejemplo, él dice, a mí no me interesa el dinero. En un momento quema una parva de dinero el Guasón. Dice, a mí lo que me interesa es otra cosa. Es hacerlo pelota psicológicamente a Batman. Uh-huh. Entonces es mostrarle a Batman que es un villano, es un héroe, que es Batman para la ciudad. Entonces siempre Nolan interpela lo que es lo humano, interpela lo que es lo ético, interpela lo que es lo psicológico, y eso lo vemos en todas las películas. Por eso hay que empezar a ver, creo yo, es una opinión, y yo lo estoy haciendo, me estoy aprendiendo a hacerlo, a mirar las películas más allá de que si es una película de superhéroe, más allá que si es una película totalmente volada, más allá que si es una película que habla de Troya. Nolan siempre lo que planteas o replantea es la bondad, es lo ético, es mirar más allá de que si una persona es buena o mala, o si es un héroe o es un antihéroe. El ver el contexto, el ver que hay una capa de cebollas con muchas capas, en donde lo vamos a ir descubriendo, en donde cada uno puede ir tomando una postura. Esto fue Pochoclos con Pablo. Mi análisis de la película y mi puntaje, podríamos ponerle un 4,5 de 5 a esta película maravillosa. Alto, bien. ¿Usted qué nota le pone, señor Juan? Le iba a comentar un par de cuestiones. No, 4,8 o 5. Ah, bueno, sí, bien, sí, 4,8 redondea 5. Redondea 5. Recién hablaba de Batman, la trilogía de Batman, y según se cuenta, a Christopher Nolan le habían propuesto al principio hacer Troya. Sí. Finalmente no, el estudio finalmente se decide por otro director, y como premio consuelo, entre comillas, le dan la trilogía de Batman. Arranca la trilogía de Batman y allí se hace muy popular Christopher Nolan. Eso como una de las primeras vinculaciones que tenía Nolan con Troya, y después ahora retoma con este ambicioso proyecto que es La Odisea. Mirá de quién te burlaste, dijo Nolan. Exactamente. Incluso en Batman, en la tercera de Batman, el personaje que hace Bruno Díaz, que en realidad sería Batman, uh-huh, a él lo tiran a un pozo. Y en el mismo pozo él hace su ascenso al héroe. Sí, es cierto. Ahí cuenta de una forma, si nosotros lo empezamos a ver con otros ojos, este pozo es lo peor, es lo más bajo que puede caer un humano, donde había personas que están moralmente destruidas. Y Nolan lo que cuenta a través de este pozo es el ascenso de Batman, claro, hacia conocerse a sí mismo. Es salir de la caverna, uh-huh, para encontrar su realidad, ¿no? Sí, toca algunos temas que sí, después lo retoma en La Odisea. También tiene peculiaridades esta producción fastuosa, que tenía un presupuesto bastante alto. Primero, que lo que decíamos recién, se filmó en formato IMAX, pero no solamente que en formato, sino en formato físico IMAX. Tenían unos carromatos enormes para filmar cada escena, y que tenían que trasladarla de un lugar a otro. Incluso hubo varias escenas que se hicieron en lugares un poco inhóspitos, como en el castillo de Santa Caterina en Italia, en Favignana, que fue elegido para representar al palacio de Ítaca, que era bastante alto, al igual que la cueva de Néstor en Grecia, donde se hizo la escena de Cíclope, de Polifemo. Exactamente. Que también es un lugar real que se eligió para este tipo de escenas, que estaban bastante distantes del lugar del set de filmación, así que tenían que caminar como 45 minutos para llegar al lugar, o 50 minutos. También hay personajes que tienen a una suerte de prótesis en su rostro, que no les permitía mirar demasiado bien, entonces tenían que ser asistidos por justamente gente del plantel para ir a los lugares, para comer, porque tenían que, no iban a parar entre escena y escena para sacarse, claro, la prótesis, y tenían que hacer eso. También el actor Bill Irwin es el que hizo la voz de Cíclope. Sí.
que el mismo que trabajó en Interstellar, y también se trabajó con animatronics, que, o sea, no solamente es efectos especiales, sino también animatronics y montajes de grandes aparatos para simular lo que es el Cíclope, que forma parte muy central de la trama de la Odisea. También, el Cíclope es uno de los primeros viajes que muestran después de los hombres. Sí, en la pérdida de Odiseo o de Ulises, tratando de reencontrarse con Ítaca. Bueno, en el medio de esa pérdida se encuentran con el Cíclope, que es Polifemo. También la película... El grandote de un ojo. El grandote de un ojo, que es el Cíclope, justamente. Esa voz la hace Bill Irwin, justamente, es una voz real. También retoma temas como la culpa, que ya lo tomó desde la moral, el retorno a la casa, a su propia vivienda y a su propio país, que como son 20 años después, es el tema de si el que retorna es el mismo o es una persona diferente al que se había ido 20 años antes. Y incluso también, él cuando está varado en la isla, porque hay temporalmente tiene como 3 partes, si vos son 3 actos. Sí. Son 3 actos. Tenés la 1 hora cada uno. No tanto. Siempre lo que hace Nolan es como que te va como entremezclando es atemporal. No es que te va a contar el primer acto pasado, segundo acto presente, tercer acto futuro. Es como que él si vos lo ves, por ejemplo, en Interstellar o en otras películas, él siempre, salvo en el Caballero, en la trilogía de Batman, pero siempre él no te cuenta linealmente todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero que es Nolan, partámoslo así, que él es una persona que utiliza mucho el sonido dentro de la música. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ves una música que tiene una base y a través de sonidos, lo hizo en Oppenheimer, con el sonido de la bomba atómica por dentro, uh-huh, va como calibrando la música. Uh-huh. Entonces te va poniendo... Entonces igual. Bueno, te poniendo como un ejemplo. Exactamente. Entonces, siempre lo que vemos en Nolan es una persona que usa mucho el videoclip como base. Si vos lo ves a las películas de Nolan, tiene como un formato medio videoclip, ¿no? El videoclip es atemporal. Sí. Si vos lo ves, es muy pocos. Vuelvo al presente, la banda cantando. Vamos a una historia que se está contando. Bueno, eso es atemporal. No es que pone preponderancia ni en presente ni en futuro. Y lo que hizo Nolan en este caso es cuando él cuenta el presente de Odiseo, perdón, se me va el nombre. Él está con una de las diosas, supuestamente, pero cuenta esta cuestión de quién soy yo, a dónde estoy, qué pasó, esto y lo otro. Y muchos han interpretado que en realidad esta cuestión de Odiseo es que él no quería volver a su casa. Él estaba tan aferrado en esa isla, fuera del dolor, fuera del arrepentimiento. Él se había olvidado por el cargo de conciencia que sentía de Troya. Entonces, cuando él está en esa isla y él se olvida, es como de una forma un castigo que él se hace a sí mismo. La persona que está, es algo que está, incluso se sabe, incluso cuando él está con esta diosa, la diosa como que le dice: yo te voy a hacer acordar. Y ahí él empieza a recordar todo, pero pasaron unos 10 años varado en una isla, ¿se entiende? Bien. No, lo último que voy a decir, que también, como aquellos que vayan a ver la película, es muy importante, algo que sí es de un hecho real, que tiene que ver con la cenía, que es un pacto de hospitalidad entre huéspedes y anfitriones, que se usaba comúnmente en la Grecia antigua, y es muy importante para entender gran parte de la trama de la Odisea, porque al final... no voy a spoilear, pero al final ese pacto se va a demostrar que se rompe en alguna parte de la trama, y es más que crucial a la hora de entender la trama de la Odisea. Bueno, perfecto, para que tengan en cuenta los oyentes que quieran ir a Subcinemas a ver la Odisea, que está disponible aún en cartelera. ¿Usted lo vaya a ver? 4,5 cuando tenga tiempo. No, va en 3 horas. O sea, y bueno, 3 horas de mi vida es un montón, querido. 4,5. La apuesta que hace Pablo Piquesteiner para la Odisea. Y 4,8 de Juan. Sí. Le ganó 4,8. Él es mucho más
Más generoso. Más generoso. Más emotivo. Sí. Y redondeó a 5. Redondeó a 5, así que Yo imagínate. todavía 5. Yo tampoco ese medio puntaje quiero ver la próxima película. Bueno, perfecto. Quiero más. Perfecto. Sumamente recomendada para nuestros oyentes del otro lado. La Odisea, disponible en Subcinemas.